no es un paciente, es un cliente. En el caso de la venta hacia un cliente que acude a un consultorio, el que él decida seguir con el tratamiento o aceptar la propuesta tiene que ver con una palabra mágica, que es que el clínico le pueda generar confianza. Hola, bienvenidos a esta que es nuestra quinta temporada de Mundo Diente, y en esta ocasión tenemos a un gran invitado que generalmente no le gusta salir en la cámara y siempre dice que no, pero esta ocasión aprobó venir y no viene como CEO de Borgata o como mi papo, como yo bien le digo. La idea de esta plática es que aparte de ser un excelente CEO dentro de Borgata, pues es un gran vendedor, ¿no? Nosotros siempre le decimos que cualquier cosa que quiera vender, él tiene la capacidad para hacerlo y le encanta. Cuando está en campo con nuestra fuerza de ventas, se ilumina y es feliz estando con clientes, vendiendo, explicando. Y en esta ocasión lo trajimos para que nos platique sobre tips de ventas dentro del consultorio. Bienvenido, Papo. ¿Cómo estás, Juan Carlos Borgata? Bueno, bien, gracias. Gracias por la invitación. La realidad es que, bueno, pues a lo largo de toda mi carrera, pues sí, la mayor parte de ella ha sido vender y aprender a vender y entender sobre todo las necesidades del cliente y poder ofrecer soluciones. Entonces, pues bueno, me comentaste que íbamos a platicar un poco de tips acerca de cómo un doctor puede mejorar esta función de servicio al cliente y lo más importante, ¿no? Cómo cerrar una venta. Y cuéntanos, Papo, ¿cuáles Bueno, son esos tips? bueno, la descripción de un proceso de venta se define cuando uno como vendedor entiende el perfil del cliente, su necesidad, y uno le puede generar una propuesta de valor. Esta propuesta de valor, bueno, pues por supuesto no solamente le va a arreglar la necesidad, sino también le debe de generar una mejor manera de trabajo y un mejor ingreso. Am, en el área de la venta de servicios odontológicos, pues hay ciertas particularidades que la hacen diferente. Y sí creo que los doctores a veces mm, no entienden o sería bueno que enfocaran de manera diferente su trabajo. Am, yo creo que la ecuación debe de moverse hacia un poco más lo que es una venta tradicional. Es decir, am, para mí el llamarle a alguien que acude a una oficina de especialidad odontológica no es un paciente, es un cliente. O sea, para mí la ecuación desde ahí tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque todos somos clientes en algún momento dado de nuestra vida. Cuando acudimos desde a un restaurante o a comprar ropa, y sobre todo cuando uno acude al médico, hay ciertas particularidades que hacen de esta actividad algo diferente. Por ejemplo, mientras que en una venta tradicional el análisis y la presentación de la solución que requiere el cliente tiene que ver con una solución hacia algo que no involucra realmente sentimientos. En el caso de la venta hacia un cliente que acude a un consultorio médico, dental, psicológico, de lo que sea, el que él decida seguir con el tratamiento o aceptar la propuesta tiene que ver con una palabra mágica, que es que el clínico le pueda generar confianza. Sí, esto lo hemos platicado en algunos otros podcasts, que es como ese efecto clic que hace siempre el paciente o bueno, en este caso, como tú le llamas, el cliente con el médico. ¿Y cómo crees que se detona ese clic? Bueno, pues la verdad es que es muy sencillo, ¿no? Aquí, como te decía, en una venta tradicional, uno como vendedor tiene que analizar el perfil del cliente, la necesidad y generarle una propuesta de valor. En el caso de alguien que asiste a un consultorio es diferente porque el paciente acude contigo, te dice quién es, qué edad tiene, sobre todo, qué mal le aqueja y cuál es su deseo
de que el clínico le ayude a mejorar esa situación específica. Entonces, de parte del clínico, lógicamente, está echar a andar su conocimiento en el diagnóstico, pero lo más importante es cómo presenta el caso. O sea, de qué manera simple, sencilla, le hace ver al cliente qué problema tiene, qué diagnóstico es, qué posibilidades de tratamiento y también, muy importante, que le dé opciones financieras para pagar. Entonces, si todo esto se hace de buena manera, es muy seguro que en la mayor cantidad de ocasiones el cliente acepte el tratamiento con este clínico. Y si hiciéramos como un caso así más hacia la práctica, Papo, o sea, imagínate que llega el paciente, el cliente al consultorio y yo te digo, me duele una muela, porque así de básico es que llega un doctor o tengo este diente chueco que está aquí y me encantaría cambiarlo. ¿Cómo lo llevarías tú hasta hacia un éxito de cierre de venta? Hay una frase maravillosa que me encanta que dice que como te ven, te tratan y como me expreso, te compran. Y esto tiene que ver con algo, pues, que es muy real, ¿cierto? O sea, el, el cómo te ven no solamente tiene que ver con tu persona, sino con el entorno donde tú atiendes al cliente que llega a la clínica, que llega a la clínica. Es decir, o sea, que sea limpia, ordenada. Lógicamente, también influye la manera y el tiempo que tarda el doctor en hacer la presentación del caso. Hoy día, con todos los elementos tecnológicos que tenemos, es muy fácil hacer una presentación en 30 minutos. Bueno, en un corto tiempo, no hablemos de un número específico de minutos, pero en muy corto tiempo, utilizando cámaras, escáneres, programas, si se cuenta con los equipos de imagenología, es muy sencillo enseñarle al paciente qué tiene, explicarle un diagnóstico en base a una imagen que puede ser en una pantalla, puede ser un video, pueden ser elementos de apoyo donde el doctor le enseñe al paciente de una manera muy simple y gráfica qué tiene y sobre todo qué puede hacer con él. Si a esto le agregamos ya programas más poderosos donde puedo enseñarle al paciente el antes y el después, es decir, cómo está y cómo va a quedar. Este efecto de confianza del cliente hacia el clínico se desarrolla de mucha mejor manera. Si al final, repito, de todo esto, cuando el cliente realmente entendió, queda convencido y se le generó la confianza, se le ofrecen diferentes opciones de financiamiento, es decir, de cómo lo va a pagar, pues lógicamente el clínico está cumpliendo con una función de generarle una oferta de valor al cliente. En este caso, yo entiendo que muchas veces pues se habla de salud y se piensa que esto no tiene que ver con ventas. Yo lo enfoco de una manera completamente distinta porque es una oferta de valor hacia un paciente, Sí, al a un final cliente. también hemos platicado un poco y dices algo que es muy cierto, que los doctores no creen que hay una venta y como lo acabas de llamar tú, paciente es un cliente. La realidad es que todos nuestros doctores son empresarios, tienen una empresa, la empresa es una clínica, contratan personal, eso es parte de su equipo de trabajo, o sea, este cambio de mentalidad de ya no es un consultorio o somos de la salud y entonces no podemos tener como esa visión o esa forma de pensarlo, ¿no? Al final son una empresa y se deben de dirigir como una empresa, ¿no? Y hay un cierre de venta, pues, para que el éxito de los casos, pues, traiga, obviamente, ingresos a la clínica, ¿no? En tu experiencia, o sea, cuando has ido, por ejemplo, con nuestra fuerza de ventas y vas con los doctores, ¿qué es lo que más te dicen que son como dificultades de ellos para cierre? ¿Y qué tips o qué les mencionas durante las visitas? Primero que nada, lo que mayormente cuando ya hay una confianza con el clínico, lo primero que expresa es que él le gustaría mucho tener más tracción de gente hacia el consultorio, es decir, tener más gente que ingrese al consultorio buscando tratamientos. Lógicamente, la recomendación es, ¿qué hace usted
de publicidad, cómo se publicita, en qué tipo de redes ustedes genera cierto tipo de contenido que pueda generar que un cliente que está buscando algún tratamiento ontológico acuda con él y no con otra persona. En segundo lugar, en la realidad es que el cierre de ventas que se da no es muy grande, o sea, normalmente ronda alrededor del 50%, porque lo que yo comento con ellos es genera lo que nuestra buena amiga Isabel Vélez llama el efecto wow, es decir, sentar al paciente ante una pantalla, explicarle con imágenes qué es lo que tiene, las diferentes alternativas de tratamiento y te repito, si es posible un antes y un después, y es muy fácil que el cliente desarrolle confianza. Y este nivel de profesionalismo del doctor, en vez de verse afectado, porque muchas veces el clínico piensa que si recurre a estas herramientas publicitarias y de mostrarle al cliente, pierde esta parte del encanto del profesionalismo. Yo considero que hoy día es enteramente al revés, porque en el caso de lo que nosotros manejamos más, que es ortodoncia, pues los pacientes son más jóvenes, entonces están muy acostumbrados a este tipo de dinámicas en muchas áreas de su vida. Entonces, pues la pregunta es, ¿por qué no se van integrando a una consulta odontológica? Sí, de acuerdo. ¿Y qué otro tipo, qué más nos gustaría como decirle a nuestros clientes? Pues mira, es muy importante el entorno, repito, o sea, un área donde se le den los buenos días cuando ingresa, esto es un decálogo de servicio al cliente, ¿cierto? Respetar las citas, es muy Es muy importante, recordar las citas un día antes, cuando acude, que sea bien tratado, que se le den los tiempos necesarios para que se sienta cómodo. Recordemos que cuando un cliente paciente acude a un consultorio, se le genera cierto nivel de estrés, porque se sabe que él va a ser sometido a algún tipo de dinámica clínica, que puede ser tan simple como la toma de una impresión que le puede generar asco. pues sí, sí, cierta incomodidad, hasta un tema de decidir una cirugía. Entonces, todo esto genera un nivel de estrés muy alto y esto ayuda. Repito, una vez que se hace muy bien el trabajo del clínico y que se acepta el tratamiento, pues también el tema de postventa es muy importante. Es decir, que el clínico y sobre todo el equipo del clínico le pueda mandar un mensaje posterior a la cita, que le recuerde la cita, que esté al pendiente de él y que abra un canal de comunicación, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto genera un entorno donde un cliente paciente se siente contento, confiado. Oye, Papo, y por ejemplo, hablas de financiamientos. eh, ¿Tú cómo les recomiendas o qué podrían o qué tips les puedes dar de financiamiento? Porque eso creo que es como un pequeño eslaboncito que luego no muchas veces se puede otorgar, ¿no? Como algo muy básico en toda tu trayectoria en el que le podamos decir a los clientes cómo podrían empezar e inclusive evolucionar a algo un poco más sofisticado de financiamiento. El ejemplo clásico son las ventas nocturnas de estas grandes casas comerciales, ¿no? O sea, una noche en una casa de estas genera entre el 25 y el 40% de la venta anual. Entonces, ¿por qué? Porque lo que le da son facilidades de pago, ¿no? Tiras la casa por la ¿Por ventana. qué, por qué no hacer lo mismo en una consulta? Es decir, que se pueda porratear por lo menos la parte más grande en el caso de un tratamiento de ortodoncia o mucho más grande en el tema de una rehabilitación, un pago a 12 meses, ¿con qué? Pues lo más simple son tarjetas de crédito. Posteriormente, lo que también se puede hacer es acudir a una financiera especializada en productos, en tratamientos médicos, que sea la que genere el crédito directo al cliente paciente y el clínico recibirá un pelín menos de lo que inicialmente presupuestó, pero bueno, creo que todo se entra en una dinámica donde ese tratamiento puede ser llevado a fin, donde todos colaboran para poder solucionar el tema de una inversión tan grande, porque a veces son inversiones altas. Okey, de acuerdo. Y, por ejemplo, en tratamientos como
Creo yo que en ortodoncia, cuando es con brackets, ya está como muy establecido cómo es el pago inicial y el cobro y los subsecuentes, y creo que nuestros clientes lo entienden muy bien. Pero, por ejemplo, en un caso de alineadores, ¿tú qué les recomiendas? Lógicamente aquí se tienen que ir a meses sin intereses, o sea, eh, tienen que abrir el tiempo de pago. O sea, porque la inversión en el caso tiene cierto costo. Y el doctor, pues normalmente trata de recuperarlo lo más pronto posible. Si esto lo abre a meses, hace unos días hablaba yo con un cliente amigo de nosotros de muchos años, no voy a dar el nombre, pero él me decía que lo que él hace es recuperar en los 6 primeros meses la inversión y luego en los siguientes 8, 10, 12 meses. Esa es realmente la utilidad de él. Yo creo que a veces hay que pensar en generar un poco este formato de ser uno mismo, esa área financiera hacia el paciente que le permita tomar el tratamiento y que no le sea imposible de pagar. Entonces creo yo que tiene que haber también una flexibilización de parte del clínico hacia diluir un poco en el tiempo la recuperación de esto. Y no es tan difícil. Claro, hay algún riesgo, ¿no? A veces un paciente ya no regresa, pero bueno, pues no hay negocio que no tenga ningún riesgo, ¿cierto? Y al final, sí, es correcto. O sea, creo que todos siempre, pues cuando se tiene una empresa se corren riesgos y tú siempre dices que en el nivel de riesgo está el nivel del premio, Es correcto. ¿no? Entonces también eso a la larga, pues te lleva a que en algunos casos vas a perder y en otros casos pues vas a ganar, ¿no? Yo creo que aquí lo que el paciente se lleva es algo muy tangible, ¿no? Si yo noto un cambio en mi cara, ¿no? O sea, tengo los dientes chuecos y poco a poco empiezo a ver ese cambio, el impacto que tiene el cambio de un tratamiento en autoestima, ¿no? Porque muchos pacientes dicen, ay, no es cierto, yo sonríe perfecto y no me da, esto de los dientes me dan igual. No es cierto. Inclusive hasta los influencers, más influencers que nos hemos topado, aprenden a hablar de una forma diferente para que no se noten sus dientes, y en cuando tú impactas en esto, completamente empieza a cambiar la manera en la que articulan, que sonríen, que se muestran ante cualquier cosa. Entonces, el impacto que tienen, ahí está ese factor y ese clic, ¿no? Entiendo el riesgo de financiar un tratamiento, pero si nosotros impactamos en eso, el cliente va a regresar solito porque lo que va a querer es terminar, ¿no? Sí hay que ser muy claros en esto lleva tiempo, esto es un proceso, todo lo que ya sabemos, ¿no? Los clientes pueden decir, es que esto es mágico. No, no es mágico. Los tratamientos de ortodoncia no son mágicos, pero también está ese valor, ¿no? Si yo doy este financiamiento, hay un riesgo, pero si impacto de manera positiva en el paciente, él va a regresar y va a querer continuar con el tratamiento. Y aparte, si él se siente acompañado por mí, que es muy importante lo que acabas de decir, postventa, pues más aún cambiamos ese concepto de cómo son las citas en el consultorio. Todo es dolor, es pánico, no quiero ir, me han tratado mal. Poco a poco podemos ir cambiando cómo se ve la percepción de lo que yo le llamo el mundo diente en nuestra industria hacia el paciente, y que el paciente también recomiende. Yo tuve una muy buena experiencia, me encantó, te recomiendo con mi doctor. Esa es parte de mucho de cómo ustedes tienen un mayor número de ingresos, me atrevo a decir, de nuevos pacientes en recomendaciones. Entonces, yo creo que aquí hay algo muy, muy importante de, si hay que dar financiamiento, hay que constantemente generar ese clic y ese impacto hacia cómo estás, cómo te sientes, ya viste cómo cambiaste. Mira, vamos a ver esta primera foto, ¿no? ¿Cómo estás ahora? Sonríete en el espejo, ¿has visto cómo has notado cambios? O sea, impactemos hacia esa parte emocional que es mucho más poderosa para seguir trayendo al paciente a la clínica. Te puedo contar alguna experiencia. Yo, donde vivo, hay un pequeño gimnasio abajo y bajé un día y uno de mis vecinos, tengo una buena relación con él, más o menos de la edad, somos hombres maduros, y me pregunta, él es abogado, y me preguntó que si yo conocía los escándalos. Digo, sí, por supuesto, nosotros también estamos metidos en este tema de la digitalización. Y me decía, la verdad es que fui a ver a la doctora X y wow, me quedé impactado. O sea, el efecto wow fue súper poderoso en él, ¿no? La doctora lo generó.
y me dice, le digo: "¿Y cómo te sentiste?". "Muy bien, la verdad que ya no me tomaron impresiones y fue muy rápido, muy fácil, y vi todo en una pantalla y guau". Le digo: bien, ¿y qué vas a hacer?". Dije: "No, ya acepté el tratamiento". "Ah, mira qué bueno". Y dice: "Sí, le dejé 100,000 pesos de anticipo". Le digo: "Guau, ¿qué te va a hacer?". Dice: "La verdad no recuerdo bien". O sea, yo me quedé impactado porque en la realidad es que dije, el efecto tan poderoso que tiene que tú toques esa barrera emocional, que la bajes, que le generes confianza, ¿sí? En este caso, creo que la parte financiera no fue un problema, pero yo me quedé impactado y muchos días seguí con esto en la cabeza, ¿no? ¿Hasta dónde es importante para un paciente, cliente, sí, que le rompas esa resistencia en la parte emocional y que le generes confianza? Y aquí quiero a lo mejor terminar con este comentario. O sea, lógicamente hoy día la tecnología te permite esto. Es una inversión, sí, yo lo sé, pero creo que es muy redituable en el corto plazo porque los pacientes, como en este caso que acabo de mencionar, o sea, entienden rápidamente qué es lo que les van a hacer. Sobre todo la Cierto, experiencia que se llevó él, ¿no? Yo creo que eso es valiosísimo. Muchos creen que ir al doctor es: "Ay, es que me pusieron ese plastilina en la boca y entonces me dio un poco de de asco, asco", ¿no? Y es que, pues, me explicaron, pero, pues, no entendí muy bien, ¿no? Que eso también es uno es muy común. de lo que más dicen los pacientes, y es como cuando uno yo tengo amigos, ¿no? Y entonces, pues, obviamente que les platico de mi mundo, y cuando les platico de mi mundo dicen: "Guau, yo no sabía que existía tal y tal tecnología y tal", o sea, no hubiera pensado que en el mundo diente existiera eso, ¿no? Y sí existe, y cuando los pacientes van, como no es algo que exista en todos lados, ¿no? O sea, desafortunadamente no todos pueden hacer una inversión tan alta, pero, pues, poco a poco pueden ir generando esa inversión. Eso se vuelve una experiencia. Esto de: "Guau, me impactó", estoy segura que esa persona se lo contó a 5 personas más, ¿no? Y es ese cuando tú hablas e impactas tanto en alguien, pues, se lo cuentas, es como: "Ah, quizá no le puedan yo debiera de ir al dentista, no va a ser tan malo como yo lo pensaba". Y creo que algo también muy importante, yo me acuerdo una vez una periodista que nos entrevistó, y a mí específicamente me dijo: "Oye, pero es que todos estos tratamientos con toda esta tecnología es demasiado hace muy caro el tratamiento al paciente, ¿no? ¿Cuántas personas pueden pagar por los tratamientos de este estilo, no?". Y yo le contesté: "Bueno, vamos a analizarlo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos smartphones en el país?". Me atrevo a decir que entre un 80 a un 90% tiene un smartphone. No estoy diciendo de la marca Son man 100 millones de smartphones. manzanita ni de la marca tal, ¿no? O sea, cualquier nivel, categoría de smartphone es un smartphone y tiene un valor, ¿no? Todos tienen una televisión en su casa y hasta de 70 pulgadas, aunque la casa se esté cayendo. ¿A qué voy con esto? Le damos el valor como personas a un celular, a una televisión, ¿y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale una sonrisa? Una sonrisa es autoestima, ya lo dijimos, es seguridad, es confianza y es una inversión que no me va a durar un teléfono 2, 3 años, 4 si lo cuidas Y bien. depende si lo tiras. Sí, yo soy una de esas, no durará mucho, pero, No lo dije por eso. lo quiso decir. Pero la realidad es que si ponderamos esto en mi salud, mi autoestima versus, sí, un entretenimiento, un tal, a qué puedo invertir, no? O sea, ¿a qué quiero decir con esto? Yo creo que podemos empezar a cambiar y es algo que se puede, impartir, o sea, mencionarle a los clientes, ¿no? Es, ¿qué valor le das tú a tu autoestima y a tu seguridad, no? ¿Qué valor le das a tu salud? Esto es lo que vale mi tratamiento, sí te apoyo, te doy este tema de financiamiento y tratar de encontrar ese clic. O sea, sí es una realidad que si queremos hacerlo, o sea, como paciente, sí podríamos pagar un tratamiento de lo que necesitemos dentalmente hablando. La cosa es que le demos la importancia al tratamiento. Y al final, cuando todo se hace de una manera apropiada, se genera esta famosa ecuación de ganar, ganar, ¿no? O sea,
Realmente el nivel de odontología en México es muy alto. Los clínicos aquí son geniales. Creo que algunos de ellos no han implementado todavía estas herramientas de venta y de convencimiento, pero su trabajo es muy bueno. Y si ellos pudieran ir desarrollando un poco más estas habilidades junto con la postventa, en la realidad es que habrá muchos más casos de éxito de los que hoy día existen. Oye, papá, y cuando tú empezaste, esta va a ser una pregunta media rara, pero ibas como a vender, porque tú fuiste el primer vendedor en Borgata. ¿Hay algo que te dijiste a ti mismo al principio o te pusiste a ensayar o algo que les des de tips a ellos de, porque hay gente que le da pánico vender, ¿no? O sea, como que me imagino varios doctores que puedan tener el, pues, ¿qué le digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo explico? Como tal. ¿Hay algo que tú hayas, eh, que al principio dijeras, no sé, como si bajaste un speech de venta o te salía naturalmente o estudiabas sobre el producto? O sea, ¿qué les podrías decir a nuestros clientes que les pudiera funcionar para empoderarse un poco en la parte de venta? Bueno, imagínate que a lo largo de mi carrera, y son 52 años, he tenido la fortuna de conocer muchísima gente muy interesante, de muchos países y en especial hubo un hombre que hace 40 y pico de años me dio una plática de materiales y me explicó cuál era el material, cómo se fabricaban, cuál era la diferencia contra otras marcas, qué ventajas tenía. Y en la realidad es que lo más importante es que cuando tú confías en un producto, lo conoces bien, sabes para qué se usa y le puedes transmitir toda esta información de una manera muy simple al cliente. El cliente, número uno, entiende que tú sabes del material y lo puedes ayudar si él tiene dudas. Dos, al hacer una comparativa, pues él tiene de una manera simple y clara, o sea, diferentes alternativas. Y es lo mismo que el clínico hace con el cliente paciente. Es decir, o sea, él sabe exactamente qué tiene el paciente. Si tiene las herramientas para mostrarle, ofertarle uno, dos, tres tipos diferentes de opciones de tratamiento y le genera opciones financieras. Lo único que tiene que hacer es este expertise clínico que él tiene, apoyarse en herramientas que hagan que su transmisión de la comunicación sea simple y al final darle opciones para que el paciente pueda acceder a ese tratamiento. Yo creo que esa es la mejor manera, es decir, aprender lo que se tiene, eh, adquirir alguna habilidad de comunicación y pues hacerlo, ¿no? Lógicamente, pues también el tiempo te va ayudando a generar una mejor manera de hacerlo, pero no es magia, simplemente es hacer tu trabajo y ya, o sea, conocer lo que haces. En esto yo creo que todos nuestros doctores son hábiles, ¿no? O sea, ellos son quienes ejecutan el diagnóstico, saben qué es, cómo van a llevar a la resolución el caso y como lo acabas de decir, eso es conocer tu material, Producto. trasladémoslos a tratamiento. Y pues yo sí haría una recomendación de esto del lenguaje sencillo. Recordemos que eres una clase 3 o una clase 2 o tienes apiñamiento o eres bruxista o todas estas palabras muy clínicas, el paciente no las entiende, tiene que ser un lenguaje muy aterrizado a inclusive hasta la edad, ¿no? No es lo mismo cuando le hablas a un adolescente que si le hablas a la mamá del adolescente o si le hablas a un adulto. El nivel de comprensión de palabras, pues, también no es el mismo. Mientras más fácil y claro sea, pues, la idea es que el paciente no se vaya como el amigo en papá, ¿verdad? Pues, no sé qué me dijo, pero confía en él. O sea, ese es un caso bien hipotético y quizá no No, suceda no es mucho. hipotético, es real. Perdón, un caso real, pero es raro que suceda, Atípico. atípico sería la palabra, pero es más bien generar esa confianza y pues sí, que el paciente entienda lo mejor posible. Hoy hablaba con un amigo porque al rato, bueno, el jueves tengo una cita médica y la verdad que yo soy, luego, bueno, no soy Dori, se me olvidan las cosas y me dijo, graba la cita médica
transcribe la cita médica y pregúntale a ChatGPT que te explique mejor por si no entendiste algo. Wow. Y me pareció tan increíble, dije, bueno, uno, qué ñoño eres, porque es muy metódico el cómo se hacen, o sea, él solito pues, voy a entender perfectamente lo que me dice el doctor, pero también se los paso como tip, ¿no? Usen ChatGPT, es el becario número 1 de Borgat. Cuando uno no puede expresarse de una buena manera, oye, tengo todo esto, ayúdame a explicárselo a tal paciente, ¿no? De verdad que funciona y lo aterriza en un lenguaje súper sencillo y fácil de explicar, ¿no? Entonces, también mientras más le den información, es tal paciente, va a ser la mamá tal, pues va a consolidar la información. Es lo que ustedes ya hacen, simplemente traducirlo a un lenguaje que todos O sea, entendamos. ¿también le recomendarás a un clínico que ponga ChatGPT para que el paciente entienda mejor? Sí, bueno, más bien va a hacer el diagnóstico y le va a platicar a ChatGPT Ok. cuál es el diagnóstico, pero es en serio, o sea, Mm. hay muchos que nos cuesta trabajo a veces entender, ¿no? Entonces, a mí me pareció un gran tip lo que me dijo mi amigo, no sé si voy a ser tan ñoña como por hacerlo, trataré de prestar atención, pero sí es un hecho que existen mil y un herramientas hoy en día que nos permiten un mundo de oportunidades, ¿no? Y que no están peleadas, no tienen que ser médicas, ¿no? O sea, hay muchas herramientas que nos ayudan a comunicarnos mejor. Justamente así es. Y pues bueno, no sé, papá, si quieras platicar algo más. Hemos cubierto, él trae un librito aquí, entonces trae todas sus notas. ¿Hay algo más que queramos platicarle a nuestros clientes? Pues no, realmente no. Yo creo que hoy día la tecnología empieza a ser mucho más asequible para el clínico. Es lo que el paciente, bueno, que el cliente paciente está buscando. Yo creo que la recomendación sería que fueran moviéndose poco a poco cada vez más hacia la digitalización, es decir, la toma de imágenes 3D, el uso de programas y generar de una manera más rápida y precisa los tratamientos, ¿no? Mejorar la comunicación y recordar que también la postventa es muy importante. Y sí, como dices tú, cuando todo esto se genera, pues el mismo paciente te recomienda. Recordemos que una mala atención genera 10 comentarios malos, una buena atención genera 5 comentarios buenos. Entonces, es una, eh, se me fue la palabra, es una ecuación muy sencilla. Perfectísimo. Pues Muchas gracias. muchas gracias, Papo, y muchas gracias por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente.